¿Qué espera de la sesión de mañana? Un día violento antecede a este momento político, ¿no? Hemos empezado el programa relatando estos hechos que nos generan preocupación y creo que mañana en el Congreso probablemente tengan en cuenta estas horas violentas, pero quiero preguntarle qué espera usted del premier Adrián Sen en este momento que van a tener en el Parlamento. Buenas noches, Santiago. Ante todo, un gusto de volver a estar en tu programa después de tiempo. Y lo que has dicho es muy cierto. Todo lo que has relatado respecto a los días violentos que vivimos va a generar definitivamente más expectativa y más presión. Y en concreto lo que esperamos son dos cosas. Uno, que el premier dé explicaciones finalmente al país. Porque el tema, muchos quizás se preguntarán, ¿y por qué no el ministro del Interior? ¿Por qué vas a interpelar al premier? El premier, como deben saber todos, preside el Consejo de Ministros. Y en el Consejo de Ministros está el gabinete entero. Y muchos de los problemas que abordamos hoy en día son problemas multisectoriales. Entonces, por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana que te ocupa en este momento no tiene que ver solamente con el Ministerio del Interior y la Policía, tiene también que ver con el Ministerio de Defensa, si es que involucras a las Fuerzas Armadas. Si es que estás afectando a los transportistas, significativamente tiene que ver con el MTC. Si es que estás afectando a los bodegueros y a los empresarios, tiene que ver con el Ministerio de la Producción. Si es que estás afectando a los colegios, tiene que ver con el Ministerio de Educación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo no solamente es la falla, o digamos la pobre gestión de un exministro Santibáñez y de ahora su vice pasado a ministro, sino también una falla de coordinación. Y lo que hemos hecho en esa moción de interpelación es relatar cómo varios casos emblemáticos de la política multisectoriales no están siendo abordados por el primer ministro como líder y coordinador de ese gabinete, y además cómo su criterio para conformar el gabinete, la elección de algunos ministros tan cuestionados que se han sostenido en el tiempo, que se han dedicado a ser escuderos de la presidenta, que tienen expresiones lamentables como el señor Quero, o problemas de gestión, como ya hemos visto, por ejemplo, en el sector del MIDIS, configuran una realidad mucho mayor que solamente ir ministro por ministro. Además sería una pérdida de tiempo, pues, hacer 4 o 5 interpelaciones. Yo creo que lo importante, la expectativa, como vuelvo a tu pregunta, es que el premier dé explicaciones satisfactorias al pueblo, y por otro lado que los congresistas tengan conciencia de que es su deber hacer control político. No podemos quedar sentados diciendo que en aras de la estabilidad y la gobernabilidad vamos a seguir perdiendo vidas. Ahora, congresista, ¿se entiende también que el premier en este momento de interpelación podría hacer algún anuncio? ¿Se prevé que pueda, por ejemplo, agarrar la pelota que hoy le lanzó la Defensoría diciendo, oye, prohibamos la circulación de motos? ¿Podría mañana sacar una carta debajo de la manga el premier y de alguna manera dar esa muestra de estoy tomando decisiones sobre el camino? Yo creo que no, Santiago. Lo que necesitamos no es una carta ni dos, necesitamos una baraja completa de soluciones, es decir, una estrategia integral que hasta ahora ningún primer ministro y ningún ministro del Interior han presentado. Esto tiene mucho que ver con delinear un análisis, un diagnóstico de la situación muy claro, y una estrategia con objetivos, con plazos, con mecanismos, saber a qué apuntamos, qué tipo de crimen organizado, quiénes son los cabecillas, cuáles son los negocios que mueven, por dónde se mueven. Toda esta inteligencia no ha sido desplegada, entonces simplemente soltar una carta, como dices tú, yo creo que no va a tener mayor efecto. Y también he escuchado con atención la discusión que hacías hace un momento. Me parece muy, muy valioso ese enfoque crítico, porque, claro, en la teoría, por supuesto, la mayor proporción de crímenes de sicariato se producen en moto, entonces en teoría sí ayudaría, pero lamentablemente, como bien has dicho, muchos peruanos se movilizan en moto y lamentablemente tampoco tenemos una capacidad operativa en la policía para poder, si es que se prohíben las motos, aplicar y sancionar a quienes violan esa ley. Basta con salir a las calles y ver qué hace la policía con el tránsito. Va a ser imposible de aplicar ese tipo de normas. Entonces, otro mensaje quizás sería anunciar una reforma integral de la policía que le dé una capacidad
que nadie ha querido realmente abordar ni enfocar y que es parte del problema. Por supuesto que no vamos a hablar además de lo que pasa en el Poder Judicial y la Fiscalía, pero hay que ir por partes, ¿no? Interesante que me dé también su opinión sobre el tema de las motos. Entiendo que no está ni a favor ni en contra, pero no ve esto como una solución, que se prohíba la circulación de motos. Realmente uno podría decir, ¿podría mejorar en algo la situación de inseguridad si es que prohibimos las motos? Pero cuando nos ponemos a ver quién fiscalizaría eso, por ahí se pueden generar dificultades. Ahora, congresista Santiago, perdón, sí. Perdona que te interrumpa. Sí, por favor. Quizás en aras de ser proactivo y contribuir al debate, lo que sí creo que quizás podría ayudar, sin ser especialista del tema, es un sistema de registro de todas las personas que usan moto, ¿no? Y tenerlos identificados con cascos, con chalecos. Entonces, ya se ha hablado antes. Entonces, si bien no solucionaría de todo el problema, por lo menos sería un poco más difícil, siempre va a haber falsificaciones, pero podríamos identificar más fácilmente a las personas que legalmente están usando una moto y pueden usarla para transportar una persona adicional. Correcto. Creo que pasa un poco más por ahí también. Ahora, yendo un poco al terreno político de los votos o de cómo llega el Premier a esta interpelación, la interpelación se aprueba con 43 votos a favor y con algunas voces críticas de, por ejemplo, el fujimorismo que dice, oye, aquí, y cito a Héctor Ventura, hay gente que quiere incomodar la gestión de algunos ministros y se genera voy a poner desestabilidad, inestabilidad, quiso decir Ventura. ¿Cómo toma estas declaraciones y considera que el Premier va a llegar un poco cómodo, sabiendo que por votos no podría ser censurado, digamos? Yo creo que el premier Adriancén no se debería confiar en su suerte porque no solamente tiene que ver esto con los votos, o sea, estrictamente sí, pero es la presión ciudadana que se está generando y el nivel de disatisfacción o de insatisfacción por muchos problemas, Santiago. La inseguridad, como ya dije, es solamente uno de ellos. Podría enumerarte todos los que están en la moción, pero son muchos. Entonces, finalmente, dices bien, esto se aprobó con un número limitado de votos. Voy a hablarte en lenguaje muy coloquial. Creo que muchos no apostaban porque la interpelación pasara y nos costó mucho esfuerzo conseguir las firmas y los votos. Y finalmente creo que es un reflejo de que cuando se usan argumentos puedes lograr algunas victorias inesperadas. Quienes están fungiendo ahora de bancadas, no voy a hablar de gobierno ni de aliados, pero sí que claman esta suerte de interés de apoyar la estabilidad del gobierno de la señora Boluarte. Yo creo que comete un error táctico o de cálculo, porque el tema de la estabilidad es muy relativo. Si realmente quisiera alguien desestabilizar este gobierno, iría por una vacancia, Santiago. Sería realmente desestabilizar, es algo que yo no suscribo, no estoy de acuerdo, y por eso creo que la solución inteligente, y además es cumplir la obligación que tiene el Congreso de hacer control político, es ir por la censura y pedirle al ministro, al primer ministro, no solamente que explique, sino que también abra la posibilidad de reemplazar el gabinete o reemplazar a ministros que están siendo altamente criticados sin descartar su propia renuncia, Santiago, porque él tendría también que aceptar que no está siendo efectivo como líder y portavoz del gobierno. Ahora, congresista, déjeme anotar allí un cambio de posición suyo en el sentido de que en algún momento usted consideró que la vacancia era lo mejor, que el gobierno tenía que salir y hoy me dice, no, lo mejor es que el gobierno permanezca, pero hacerle control político a sus figuras más resaltantes, ¿no? Este cambio de posición, entiendo, digamos, ha habido un espacio de distancia, creo que era por enero del 2023, recién entrado el gobierno, usted tenía otra mirada, mucho más crítica. Ahora me dice, quizás es más cauto y dice lo que le puede convenir al país es aguantar al gobierno, pero fiscalizar a sus figuras políticas más importantes. ¿Es así? No, perdona, Santiago, pero te tengo que corregir. Mi postura no ha cambiado. Más bien, lo que sí quizás vale la pena notar es que una vez vacado el señor Castillo, muchos, y yo me incluyo, apostamos y luchamos porque salga adelante la reforma para adelantar las elecciones. Lamentablemente, y esto está acá en la cuenta de Fuerza Popular, no
se echaron para atrás en la segunda votación, como muchos recordarán, y esto no se logró. Entonces, una vez frustrado ese intento de adelantar las elecciones, no era de vacar a la señora Boluarte, sino de adelantar las elecciones en aras de recobrar cierta gobernabilidad, una vez frustrado ese intento, la opción era, bueno, vamos a tratar de que sea el mejor gobierno posible dentro de esas posibilidades. Correcto. O vamos a ejercer un control político, digamos, destructivo. Entonces, ahí lo que también tiene que entender la ciudadanía es que ha habido una suerte de, no sé, por decirlo en buenos términos, una especie de luna de miel con muchas bancadas del Congreso que han dejado de lado el control político. Yo he intentado todo el tiempo decir que era importante cambiar de gabinete, cambiar de ministros, y no he encontrado eco hasta recién, hace un mes más o menos, en que ya escaló la cosa tanto que se aceleró la censura del señor Santibáñez, y con ello se hizo más propicio el ambiente para poder plantear una interpelación también al Premier. Interesante. La figura del Premier también ha venido siendo analizada y muy comentada en los últimos meses como la figura de alguien que ha ido perdiendo peso. No solo, por ejemplo, llevando la voz de la presidenta, el Premier solía ser el portavoz, el que daba los anuncios, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el ex Premier Alberto Tarola califica a Adriancén de un fantasma político. ¿Coincide con esa mirada? ¿Coincide con que el Premier está casi fuera del juego y la presidenta puede tener otros ministros en los que se apoye más, como Quero o Arana? No llegaría al extremo de llamarle un fantasma, pero sí diría que definitivamente está desgastado en su imagen, está desgastado en su gestión, y sí, por supuesto, ha cedido cierto protagonismo a otros ministros. Yo quiero también explicar un poquito a tu público que si se dan el trabajo de leer y el tiempo de leer la moción que está colgada en redes, van a ver que no solamente se habla del fenómeno de la inseguridad, estamos hablando también de un gran flagelo para el país, que es la minería ilegal. Correcto. Otro que es el pobre manejo económico, el déficit fiscal, Petroperú, el salud, las empresas públicas. El tema de Repsol también, ¿no? Sí, la Repsol, por supuesto, son miles de familias damnificadas que no han recibido ningún apoyo o muy poco apoyo. Está también el tema de la infraestructura aeroportuaria, que afecta mucho el turismo. Es decir, para pintar un panorama de que la gestión en general está sufriendo. ¿Y por qué? ¿Por qué, Santiago? Porque también el desempeño del primer ministro se ve opacado por esa actitud de salir de escudero de la presidenta y de no manejar con, digamos, con cierto criterio los cuestionamientos que se le hacen a ella. Está además avalando y apoyando esa actitud poco transparente que tiene la presidenta de no explicar las cosas, de no dar conferencias de prensa, no dar entrevistas y de ser bastante elusivos con los cuestionamientos que se le están haciendo. Entonces eso no le ayuda para nada, y por eso considero yo que es muy cuestionable su desempeño al punto de interpelarlo, y eventualmente veremos si su remoción también es pertinente. Ahora, congresista, el hecho de enfrentarse o fiscalizar al gobierno con una moción de interpelación al presidente del Consejo de Ministros, ¿le debe haber ganado alguna enemistad política en el Parlamento? Le quiero preguntar si esto no precipitó su alejamiento del bloque Avanza País, por ejemplo. No, esto es esperable. Lo de Avanza País ya tenía una cuenta regresiva desde enero en que presenté la carta. Si te fijas, la carta de renuncia tiene fecha del 6 de enero. Lo que pasa es que recién se ha hecho, se ha tramitado esa renuncia porque el timing de las elecciones era importante. Una vez que las elecciones se declaran, es importante ya no estar yo asociado a una marca con la cual no voy a correr en las elecciones. Pero a tu pregunta, para tampoco ser elusivos, definitivamente hay diferencias en todas las bancadas. O sea, en Avanza País ha habido colegas que estaban de acuerdo conmigo y otros que no estaban de acuerdo conmigo. Correcto. Lo mismo pasa en Renovación Popular, lo mismo pasa en el Fujimorismo, a pesar de que se comportan como bancadas, lo mismo pasa en Perú Libre, lo mismo pasa en bancadas de izquierda. No ha sido sencillo conseguir los apoyos justamente porque se debaten entre ellos mismos y hay argumentos que yo no comparto y que no entiendo, y que posiblemente sí pues me generen alguna incomodidad en colegas, como que me digan, Santiago, que no es hora de hacer control político, que no es momento. Y si no, pregunto yo, ¿cuándo será el momento entonces de hacer algo como Congreso? Hay otros que dicen, no vamos a incomodar, no hay que golpear tanto al gobierno, como si hacer control político y llamar al Premier a dar explicaciones fuese necesariamente una incomodidad o un golpe
al gobierno. Hay otros que hablan de una conspiración caviar, que no sabes quiénes están detrás y no podemos hacerles el juego. Por eso, Santiago, yo he hecho esto de una manera individual y buscando apoyos también individuales, tratando de sacar adelante argumentos, porque yo personalmente no tengo ningún interés político, no represento a ninguna bancada ya, ni a ningún partido político, ni respondo a las órdenes de ningún dueño de partido. Entonces yo creo que eso le debería dar cierta credibilidad a la interpelación, y quiero cerrar esto diciendo también que es una oportunidad para que, más allá de quién la promueva, mi nombre no es importante, yo creo que esta interpelación la ciudadanía podría hacer la suya, podría manifestar, podría enviar cartas, podría hacer preguntas abiertas. Yo creo que el Premier tiene la oportunidad no solamente de responder las preguntas que están en ese pliego, que por cierto algunas están desactualizadas porque se han demorado tanto en tramitar la moción que ya algunas perdieron vigencia, pero también podría aprovechar para él agregar y actualizar la situación actual. Ahora, congresista, para terminar, finalmente usted, y anoto esto, es congresista no agrupado. ¿No está planeando acercarse a algún grupo político, por ejemplo, Renovación Popular? No, no, Santiago. Es importante también mantener el carácter de mi carrera política. Yo soy un político independiente, ingresé acompañando como invitado al Partido Morado. Lamentablemente no pudimos hacer bancada porque no cubríamos el mínimo de 5, y desde entonces gran parte del 80% probablemente de mi tiempo en el Congreso ha sido como no agrupado. Yo intenté hacer trabajo con un partido y una bancada, pero lamentablemente no es el camino, y no pienso cambiarme de bancada porque tampoco voy a alimentar las narrativas de transfugismo, ni mucho menos. Yo creo que prefiero hacer el trabajo como lo he venido haciendo. Bien, congresista Edward Málaga, gracias por su tiempo. Mañana todos atentos entonces a este momento de interpelación.